Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes al Diplomado de Formulación de Dietas para Bovinos de Carne y Leche. El módulo que se va a desarrollar el día de hoy se titula Nutrición y Formulación de Dietas para Bovinos de Carne y Leche. El ponente a cargo el día de hoy es el ingeniero zootecnista Abraham Teófilo Moyano desde Ecuador. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia, a menos que el ingeniero solicite su participación. Y para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los estará respondiendo el ingeniero al final de la ponencia. Buenas noches, ingeniero Abraham. Le doy pase a su ponencia. Sí, gracias Florcita por darme el pase. Sí, en esta noche es de suma importancia ese tema a tratar, como es nutrición y formulación de dietas para bovinos de carne y leche. Bueno, en este momento, darle la bienvenida a los participantes en esta noche y como usted manifestó, al final del proceso, al final de la presentación, las preguntas, las dudas respectivas sobre la presentación. En este momento voy a hacer eh, la presentación eh, del tema a tratar. Sí, efectivamente, como manifestó Flor, el tema de nutrición y formulación de dietas para bovinos de carne y leche es de suma importancia a nivel del sector pecuario, especialmente la gente que se dedica a la producción de ganadería, tanto en el trópico, subtrópico a nivel y también la gente que se dedica también a la parte de ganadería de leche, tanto trópico, subtrópico y a nivel amazónico. Es de suma importancia también ir conociendo en función al mercado los precios, actualizar precios y en función de eso al mínimo costo ir haciendo las promociones respectivas de acuerdo a la línea o al objetivo de producción. Y el contenido a tratar, como manifestaba Flor Maritza, es necesidades nutricionales de bovinos de carne y leche, ir conociendo también cuáles son las necesidades respectivas, la fisiología digestiva de los bovinos también, entender cómo la fisiología interna para posteriormente los procesos metabólicos y la asimilación de los respectivos nutrientes en las raciones alimenticias. Estrategias de manejo alimenticio, frecuencias, suministro de agua, que también es de suma importancia en el manejo de los bovinos, también el manejo de pastizales, que es el aporte proteico, energético, fibra a nivel de la producción. Formulación de dietas para bovinos de carne y leche también. Al final vamos a ir viendo también de acuerdo al cuadrado de Pearson, también de acuerdo a la formulación mediante el solver, ir viendo cómo es esta herramienta efectivamente muy dinámica, de fácil, eh, muy accesible y, y muy fácil de manejar. Posteriormente, ir viendo los ítems que he manifestado en esta noche. Sí, como una introducción también, el ganado se desarrolla utilizando la nutrición por medio de las raciones, en el caso que el animal consuma menos alimento de lo suministrado en exceso de alimentos digeridos, almacena el cuerpo del animal. Si faltan algunos elementos en la ración, estos provocan una baja producción de leche y carne. Bueno, ese tema es importante ir conociendo, porque sabemos muy bien, siempre hay que hacer una comparación también con la parte genética. Siempre yo les digo esto, haciendo un paréntesis en estos temas.
podemos tener la mejor genética producida de Estados Unidos, de los países altos productores, pero si tenemos una mala nutrición, una mala alimentación, los estándares de producción o eh, las producciones ajustadas que se llaman producción de leche no van a llegar a, la, a lo que está estipulado en función a la raza. Y en carne también no vamos a tener eh, los estándares o las ganancias de peso que se denominan condiciones corporales deseadas en nuestras categorías o en nuestras razas que tenemos o diferentes cruzamientos que se están utilizando a nivel de cada país de origen que somos. Entonces, eso es importante ir conociendo, ir asimilando que podemos tener las mejores razas del mundo, pero si hacemos una mala nutrición, especialmente la nutrición viene desde el alimento, del pasto, que es el alimento más barato que podemos tener, con buen manejo, obviamente, de acuerdo a las condiciones climatológicas, eh, vamos a tener una buena producción de pasto. Entonces, partiendo desde ahí, tenemos que tener un punto de partida que se denomina siempre primero el alimento, primero como manifestaba en unas ponencias, primero tenemos que ser agrónomos, posteriormente tenemos que ser ganaderos. ¿A qué se refiere ese tema? Porque primero tenemos que velar por el alimento y posteriormente ir viendo las razas que se adapten mejor a las condiciones climáticas en función a las condiciones muchas Ingeniero, veces. Sí, ingeniero, disculpe, ¿está compartiendo la presentación? sí, No se logra ver, ingeniero. no se observa. No, ingeniero, lo puedo presentar de nuevo, por favor. Ya en este momento voy a proceder a presentar. Ahí me confirma si se puede observar la presentación. Se ve sus archivos, más no como presentación, ingeniero. Algo raro, ¿no? Ahí se observa la presentación. Ahora sí, ingeniero. No sé, algún problema de... Sí, como les manifestaba anteriormente, estábamos en el tema de la introducción, como el ganado se desarrolla utilizando, otra vez más voy a tratar para que se comprenda. Como les manifestaba que sin la ración alimenticia, en caso que el animal consuma menos alimento, más de lo suministrado o en exceso, eh, vamos a tener problemas, porque si tenemos una buena condición, como les manifestaba anteriormente, eh, mediante los tejidos adiposos, grasas, posteriormente estos van a ser tomados por los ejemplares para posteriormente cubrir los requerimientos nutricionales que le hacen falta.
por las deficiencias o los requerimientos nutricionales que no están siendo suministrados en la dieta. Entonces, estos tejidos adiposos posteriormente son convertidos en energía y son asimilados por los ejemplares o las razas que tengamos en nuestras fincas, nuestros datos, o nuestras, o nuestros ranchos, como se los pueda manifestar en los términos correspondientes. Las necesidades también son proteína, calcio, hierro, vitaminas, grasas, como les manifestaba, principalmente. Eh, Como les decía, el alimento más barato es el pasto, entonces tenemos que hacer un buen manejo de pastizales, una buena mezcla forrajera, tanto entre gramíneas, leguminosas, y también las malezas, un 5%, que son importantes también, que nos aportan también con minerales a la dieta alimenticia, principalmente también en el calcio, crucial para la salud ósea y dental, principalmente el hierro necesario para la producción de glóbulos rojos, la vitamina B también, como la vitamina B2, importante en el metabolismo y la función nerviosa. Las grasas saludables, como ácidos grasos omega 3 y omega 6, beneficiosos para la salud cardiovascular y cerebral. Entonces, tenemos que ir darnos cuenta que cada proteína o es indispensable dentro de la dieta. Entonces, vitaminas, minerales, eh, para una buena asimilación y una buena producción. Cada uno si hablamos de producción de carne, van a ser potenciadas a las ganancias de peso. Si hablamos de ganadería de leche, obviamente que vamos a tener una alta producción de leche. ¿Qué pasaría si no tiene los nutrientes necesarios? Hablemos de ganadería de leche, por más que tengamos hablamos de la Holstein Friesian, una raza especializada en producción de leche. eh, Obviamente que esta vaca que está, hablemosle, configurada o diseñada para producir, pongámosle acá en Ecuador, hablemos en Machachi, que se denomina, hay vacas bien potenciales, pongámosle un promedio 50 litros vaca día en producción de leche. Entonces, estas vacas necesitan altos niveles de energía, altos niveles de proteína para llegar a esos niveles de producción. Y entonces lo que buscamos es eso, tener lactancias ajustadas y tener alta producción. Eso es lo que buscamos en ganadería, ser más eficientes a nivel de producción. Y en ganadería de carne igual, tener 1 kilo, 1,2 en ganancias de peso. Eso se asimila teniendo una buena ración y una buena conversión alimenticia que se denomina, y todo debe ser convertido en músculo y posteriormente tenemos buenas condiciones corporales. Hablando fenotípicamente, eh, cuando se hace una observación directa, alguien que te visite tu finca o tu hato o tu rancho, siempre a simple vista va a revisar a nivel de pelajes, a nivel de, de costillares que se denomina, a nivel de condición corporal, ya te van a catalogar cómo tú estás manejando tu finca, tu hato, tu hacienda, tu rejo, cómo se puede utilizar el término en diferentes países. Entonces, estado de carnes también. Muchas veces se dicen que en ganadería de leche se denomina hueso fino. ¿Por qué? Porque siempre va a tener mayor desgaste, especialmente de calcio, fósforo, en la producción de leche. Entonces, siempre se denomina hueso fino, condiciones corporales también 2, 5, 3 por ahí. Entonces, siempre hay especialistas que catalogan a simple vista o haciendo observación directa en condición corporal. Y aquí hablando también de la fisiología digestiva de los bovinos, el rumen, el retículo, maso, agomaso y la fermentación. También tenemos que ir conociendo la parte fisiológica digestiva de los bovinos, especialmente el rumen, que es importantísimo, la primera y más grande de los 4 cámaras del estómago de los bovinos. Contiene bacterias, protozoas y hongos que descomponen la celulosa de los alimentos fibrosos en ácidos grasos volátiles, AGV que se denomina, y otros compuestos que el animal puede digerir. El retículo maso y abomaso también. Esas son las otras 3 cámaras del estómago. El retículo maso juegan roles de la digestión y absorción de nutrientes, mientras que el abomaso funciona de manera similar al estómago de otros mamíferos. La fermentación también, la fermentación bacteriana en el rumen produce ácidos grasos volátiles
que son absorbidas a través de la pared del rumen y proporcionan energía al animal. Entonces, esos conceptos son básicos también para ir conociendo el proceso fisiológico a nivel digestivo. La fermentación, la regurgitación y rumen, absorción de nutrientes. La fermentación bacteriana en el rumen produce ácidos grasos, como observamos anteriormente también. La regulación de la rumia y rumia, los bovinos regurgitan el alimento del rumen para masticarlo nuevamente en proceso llamado rumen, lo que ayuda a romper aún más la fibra vegetal y facilitar la digestión. La absorción de nutrientes. Después de la fermentación en el rumen, los nutrientes digeribles pasan al omaso y abomaso, donde se absorben nutrientes como proteínas, carbohidratos y grasas. Entonces, aquí viene la absorción de los nutrientes, tanto como es proteína, carbohidratos que aportan la energía y también las grasas a nivel de los nutrientes esenciales. Los requerimientos nutricionales también que hablamos, es importante este tema. Eh, Muchos nutricionistas hablan de estos temas, requerimientos nutricionales, requerimientos nutricionales. Es fundamental conocer los requerimientos nutricionales específicos para bovinos de producción lechera en diferentes etapas, producción, gestación, eh, forrajes de alta calidad. Aquí haciendo un paréntesis, como les manifestaba, incluye los forrajes como ensilajes de maíz también que se puede hacer, alfalfa, eh, en proporcionar fibra y energía necesarias para la producción de leche. Bueno, esos temas son conservación de pastos y forrajes que se denomina y mediante eh, sería estrategias. Hay muchos países que tienen mucha sequía y posteriormente se quedan sin pasto. Y ¿qué es lo que hace el pequeño y el mediano productor? La salida más rápida de ahí es cuál es. Es vender los ejemplares, ¿no sé? Y el intermediario en esos temas, ¿qué hace? Comprar ejemplares a un precio muy bajo a nivel de mercado. Entonces, sería una estrategia en el cual el ganadero haga estos temas de conservación de pastos y forrajes. Y cuando tenga épocas de escasez, utilice este alimento conservado que se denomina. Entonces, es importante también hacerse un banco forrajero de diferentes eh, pastos de altura que se denominan o pastos de corte y posteriormente conservarlos. Entonces, una estrategia, tener pasto guardado para épocas de escasez. Los concentrados también, incorporar concentrados como maíz, soja o soya que se denomina, harina de alfalfa, entre otros, para aportar proteínas, carbohidratos y otros nutrientes esenciales. Los minerales y vitaminas también es importante en la producción, asegurar la adición de suplementos minerales y vitamínicos para cubrir las necesidades específicas de los bovinos lecheros. Importante las vitaminas y minerales. Muchas veces tenemos problemas, aquí también quiero hacer una puntuación de minerales. Existen retenciones placentarias, existen partos distóxicos que se denominan por la deficiencia de minerales. Existen el término que se utiliza también, denominado la vaca caída, que significa que tiene deficiencias a nivel de torrente sanguíneo del ion calcio que se denomina, y muchas veces es por el desgaste también al momento del parto. Entonces, eso tenemos que ir también haciendo las consideraciones o las recomendaciones respectivas hacia el ganadero. Utilice sal mineralizada en las proporciones adecuadas en función a la categoría o al objetivo de producción. Entonces, siempre aconsejarlo al productor que utilice minerales, vitaminas, utilice un calendario sanitario, de desparasitación, más vitaminización, utilización de minerales. Entonces, eso tenemos que ir cambiando el chip que se denomina al ganadero. Sacar el chip, el término que voy a utilizar, el chip viejo y ponerle un chip nuevo, pero un chip nuevo con diferentes conocimientos a los que están haciendo ganadería actualmente. El agua limpia y fresca también, es importante tener agua limpia y fresca, si es posible a nivel de potreros. Eh, Potreros pueden ser de un día, de mediodía, máximo de 3 días de rotación,
porque si tenemos más días, ¿qué va a pasar? Aquí pongamos un ejemplo, si tenemos potreros de 6 días, potreros de 1 hectárea, 2 hectáreas, 3 hectáreas, muchas veces tienen de 6 hectáreas, los ganaderos se ha observado cuando se ha hecho intervenciones a nivel de fincas, que el ganado siempre va a buscar el mejor pasto. Entonces, ¿qué pasa al momento que ingresa a los potreros? Va cogiendo lo mejor y posteriormente eh, se ha observado en ganadería de carne. En ganadería de leche ocurre en ganadería de carne que el ganadero ingresa al ganado y tiene 8 o 15 días, los visita máximo 2 veces al mes. Entonces, eso tenemos que ir cambiando el manejo. El manejo tiene que ser potrero de acuerdo al número de animales que tengamos, a la presión de pastoreo que se denomina también. Y lo que vamos haciendo es eh, utilización del pastoreo rotacional que se denomina, de acuerdo a la carga animal y de acuerdo a la biomasa disponible por metro cuadrado. Entonces, esos conocimientos tenemos que ir dejando al productor para que vaya mejorando. Obviamente que el ganadero no va a hacer un cambio drástico, un cambio al 100%, pero que lo vaya haciendo de un 15, un 30, un 45%, posteriormente un 75% y a futuro puede lograr un 100%. Obviamente que se necesita recurso económico para hacer los cambios respectivos a nivel de las fincas, pero se puede hacerlo. Un ejemplo, si tenemos un potrero, pongámosle de 3 hectáreas, podemos hacer una subdivisión de, de 1,5 y a futuro lo podemos ir dejando en media hectárea de acuerdo al número de animales. Pero el primer paso a seguir es siquiera hacer una subdivisión de las 6 hectáreas que tenemos, dividirlas y dejarlas en 3 hectáreas. Entonces, ya vamos mejorando. Eso sería un 5, un 10, un 15% de mejoría en su fin. Vamos a tener mayor disponibilidad, un pasto más fresco, de mejores condiciones, mejor biomasa, mejor biodisponibilidad por metro cuadrado. Eh, y hablemos del monitoreo y ajustes. Es importante monitorear regularmente la condición corporal, producción de leche, salud de animales para ajustar la dieta según sea necesario. Justo les vengo a poner más énfasis en el tema de condición corporal. Estado de carnes, que se denomina también otros términos que se puede utilizar, y eso va a hablar muy bien que cómo estés haciendo el manejo en tu finca, en tu rejo, en tu hato, o en tu finca o en tu hacienda. Alimentación frecuente también. En general se recomienda alimentar a los bovinos varias veces al día, en lugares de proporción de una gran cantidad de alimento, de una sola vez. Esto ayuda a mantener el nivel constante de nutrientes en el sistema digestivo y evita problemas de fermentación, raciones equilibradas también. Dividir la dieta diaria en varias raciones equilibradas puede ayudar a optimizar la digestión y absorción de nutrientes, así como mantener la salud del animal. eh, Especialmente. Acceso constante a forraje, proporcionar acceso constante a forraje de calidad como heno, pasto, para mantener actividad ruminal y promover una buena salud digestiva. Como les decía, lo ideal es tener pasto fresco, agua, voluntad también, importante, al líbito, que es otro término que se utiliza, eh, porque ¿qué va a pasar si un animal, pongámosle el ejemplo, dejó excretas, o pongámosle otro término, heces, en el pasto? Posteriormente no lo van a consumir. No sé ustedes que tienen experiencia también en el sector ganadero, no sé si se han dado cuenta, han hecho observación al momento que se caminan los potreros, que cuando quedan heces a nivel de las praderas, a nivel de los pastos y forrajes, principalmente en la otra vuelta o en el otro ingreso de nuestros bovinos, ellos no lo consumen ese pasto. Eh, no sé si al final vamos a hacer el conversatorio respectivo, a ver si se han dado cuenta. Y también cuando existen ectoparásitos como las garrapatas a nivel de pasto, no sé si ha observado en las puntillas de los pastos, cuando existen los ectoparásitos, también no lo consumen. El ganado es bien inteligente, entonces quisiera que observen también. Siempre hay que ir haciendo observación directa. Yo les decía en una ponencia también que se manifiesta que se dé 120 gramos, 90 gramos, de acuerdo a la producción.
hablemos de minerales. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Multiplicar el número de lo permitido, pongámosle el ejemplo, 120 gramos por el número de animales que estoy manejando, y esa va a ser la ración diaria, hablando de minerales. Entonces, si yo coloco en el salero, pongámosle el ejemplo, 3 kilogramos que debo dar al día. Estoy tomando al azar el ejemplo. Y posteriormente pongo en la mañana, en la tarde voy a hacer observación y observo que no me están consumiendo los 3 kilogramos. ¿Qué debo hacer como utilizando un poco la lógica? Entonces, al otro día, eh, al inicio puedo hacer un pesaje, ¿no? ¿Cuánto de desperdicio me están dejando? Y al otro día tengo que darles, restar, pongo un ejemplo, de 3 kilos, me dejan medio kilo, entonces al otro día, por economizar también, y por lógica, entonces lo que yo haría es darle 2.5. Entonces, eso sería también, muchas veces hay que utilizar la lógica, también hay que hacer observación, anotar, también utilizar registros para tener también un antecedente, sería en este caso, y a futuro para poder tomar las decisiones más correctas en la producción. La suplementación, ya hablamos también el agua, además de la alimentación, asegurar que los bovinos tengan acceso a constante agua limpia, fresca, es esencial para mantener su salud y rendimiento. La frecuencia de alimentación puede variar según la edad y etapa. Pero como les decía, no podemos hacer cambios drásticos a los ganaderos, al pequeño, mediano productor, porque muchas veces no existen los recursos económicos necesarios al nivel de las fincas, pero que vaya haciendo un cambio pequeño es una satisfacción para el técnico, para el facilitador, para el que ayuda en estos procesos, en muchos proyectos, ir a hacer una visita, pongámosle una visita al mismo productor y que el productor haya hecho un cambio con la recomendación respectiva que se hizo como técnico. Entonces, uno se siente súper emocionado, sería la palabra correcta, al momento que ve que el ganadero está haciendo los cambios respectivos en su vida. También hablemos también de la energía. Ahorita. La energía también es importante, es un componente dietético muy importante después del agua. Las energías derivadas de los carbohidratos, grasas, proteínas, reservas corporales del animal. Esa energía mantiene las funciones corporales y facilita el crecimiento y desarrollo, incluyendo la reproducción y lactancia. La energía del suplementada a los nutrientes a través de los componentes celulares vegetales de alta digestibilidad, de una porción en la pared celular vegetal de menor digestibilidad. Almidones como maíz, cebada, son fuentes de mayor energía y son usadas extensivamente en las industrias de alimentos de ganado comercial. Así también como los sistemas a base de pastoreo, donde la suplementación de energía es a veces útil para aumentar la producción. Aquí seguimos hablando de la energía también, la proteína también, el TC de la proteína cruda que se denomina, es calculado a base de un contenido de nitrógeno de forraje. El valor de la proteína cruda es importante ya que la proteína contribuye a energía y provee aminoácidos esenciales, tanto los microbios en el rumen como para el animal. A mayor proteína que proviene del forraje se necesita menor cantidad de suplemento. Eso es importante, estimados ganaderos. eh, Aquí hacer un discopare, un paréntesis, un stop, que si tenemos pastos que son altos proteicos, una buena mezcla forrajera entre gramíneas leguminosas, 70-30, 80-20, en nuestras ganaderías a nivel de producción, ¿qué pasaría? Ellos están aportando un porcentaje de proteína, energía, eh, aminoácidos esenciales a la dieta. Entonces, lo que faltaría es, mediante una suplementación, y llegar a los estándares o a la proteína cruda necesaria que requieren la ración. Entonces, es importante también tener pastos que aporten niveles altos en proteína y posteriormente solo suplementar sería la diferencia de los requerimientos nutricionales. Sería un poco más económico y más rentable. El ganado requiere dos tipos de proteína en su dieta, un tipo de degradado en el rumen y es usado para cumplir los requerimientos de la producción microbiana y otro salta en el rumen y es usado principalmente para cumplir los requerimientos nutritivos del animal.
Cuando la proteína es degradada en el rumen, se denomina proteína degradable en el rumen. La proteína degradable en el rumen es esencialmente alimento para las bacterias presentes en el rumen. Cuando los microbios mueren, pasan a través del estómago, del intestino delgado, donde son digeridos por el animal. La proteína microbiana resultante es entonces absorbida por el torrente sanguíneo del animal. Parte de la proteína presente en la dieta no es sometida a la degradación en el rumen y pasa directamente hacia el abomaso o estómago para ser digerida. Cuando la proteína escapa de la degradación ruminal y pasa al estómago, se la denomina proteína no degradada en el rumen o proteína. También la proteína bypass o de sobrepaso es importante porque un gran porcentaje de la proteína degradada en el rumen se absorbe como amonio y se encuentra en las altas concentraciones. Puede perderse a través de la orina como urea en animales de alta producción. Esto representa una forma eficiente de utilizar la proteína. Por lo tanto, el incrementar la cantidad de proteína bypass que no se degrada en el rumen, que pasa directamente por los intestinos, de una manera más eficiente el utilizar la proteína para animales en crecimiento o lactancia me parece de alta calidad. En forrajes apenas del 20 al 30% de la proteína ingerida por animales es proteína bypass, que llegamos a los intestinos. Y aquí un ejemplo de los requerimientos nutricionales, pongámosle el ejemplo, según la fuente de modificado y Hutchinson en 1986. Y aquí nos pone un rango de peso de 135 en becerros a 180 kilogramos. Entonces los requerimientos nutricionales para esta categoría en materia seca de 80 a 85%, proteína cruda del 15 al 16%, energía neta de mantenimiento de megacalorías por kilogramo en materia seca, 1.55 a 1.65 dentro de ese rango, energía neta de ganancia en megacalorías por kilogramo en materia seca, 0.95 a 1.04, el calcio de 0.6 a 0.8 dentro de ese rango, eh, el fósforo 0.4 a 0.6, potasio 1.2 a 1.4, magnesio 0.3, sodio 0.2 a 0.3, el cobre en partes por millón de 10 a 15, el hierro partes por millón de 100 a 206, gana eso en porcentaje de 20 a 30, el zinc de 50 a 75, el selenio de 0,1, la vitamina A en unidades internacionales por kilogramo, 4.400 a 6.600 calorías. Vitamina A en unidades internacionales por cada kilogramo de alimento, de 110 a 220. Entonces, existen tablas en el cual, de acuerdo al estado fisiológico de los ejemplares, tanto leche como carne, entonces ahí tenemos que guiarnos los requerimientos nutricionales. Aquí también tenemos otros requerimientos nutricionales, proteína bruta, del 15 al 18%, calcio 0,7 a 0,9, dentro de ese rango también, el fósforo 0,3 a 0,5, la fibra eh, del 15 al 20%. Entonces existen diferentes tablas, diferentes para podernos guiar y podernos hacer una formulación de ración. Estos son ejemplos de diferentes actores que se ha topado para que ustedes tengan conocimiento y tengan de dónde salen los porcentajes que se utilizan al momento de hacer una ración alimenticia. Que puede ser al mínimo, puede ser al máximo, pero siempre utilizar niveles de utilización cuando hablamos también de requerimientos también de materia prima, igual tenemos que utilizar los niveles de inclusión que se denominan o niveles de utilización. Aquí igual en proteína y en calcio también tenemos rangos que pueden ser mínimo, máximo de niveles de utilización. Aquí hablamos de los forrajes también y hemos anteriormente hablado bastante de forrajes, que es importante, que es el alimento más barato que podemos tener, bien manejado con buenas coberturas aéreas, basales y obviamente que a futuro, si hacemos un buen manejo, una buena fertilización, muchas veces se habla también de cortes de igualaciones en el tema de hablemos del pánico máximo, de la cebolla mejorada, siempre se tiene que hacer también mínimo una vez al año en los cortes de igualación, porque son pastos también de altas coberturas y se debe hacer este manejo adecuado. Se utiliza también los términos de esparcimiento de heces, también se puede utilizar
porque en el momento que esparcemos heces, ¿qué pasa con los rayos solares? Estamos haciendo un manejo biológico al momento que podemos también eliminar huevecillos existentes a nivel de huevecillos de parásitos, obviamente, a nivel de heces que están en el piso. Aquí también está hablando de forrajes. Y posteriormente la alta ingesta de uno de los métodos más simples para asegurar una adecuada nutrición en rumiantes de alta producción eh, es asegúrese un elevado consumo de forraje mediante mantenimiento de forraje en estado vegetativo mediante el manejo de pastoreo, lo que hemos venido conversando, diversificando la composición de su pradera para incluir una variedad de especies de pastos, con alrededor de un 30% de la pradera con leguminosas, justo lo que al arranque les estaba haciendo ese conversatorio del tema que hay que manejar una mezcla forrajera, especialmente para elevar el porcentaje de proteína bruta, proteína cruda que se denomina, y que sea asimilado por nuestros bovinos. Mantenimiento de una pradera densa para que los animales coman bocados de mayor tamaño. Aquí también les quería presentar el tema de relación de fibra detergente neutra de forraje y porcentaje en la dieta. Como se observa en el plano cartesiano, en las X y en las Y, en X tenemos fibra detergente de forraje y se observa que el consumo de materia seca por kilogramo al día y el consumo de energía neta en megacalorías al día. Miren el comportamiento de las curvas como al momento que se observa del consumo de materia seca y el consumo de la energía neta en megacalorías al día. Es importante también ir viendo cómo es el comportamiento y para poder entender. Se puede indicar así que el rango o ventana de inclusión se encuentra como mínimo 6, máximo 9%. De provenientes de forraje en la dieta, considerando que lo anterior se utiliza como un palpo excelente en calidad de 40% de fibra detergente. Se requiere al menos del 15% de inclusión en la dieta para alcanzar un mínimo del 6% de la fibra detergente. Entonces, eso es eh, la lectura de la presentación anterior. Y ahorita si entremos al tema de la nutrición animal. Los animales, como todos los seres vivos, también deben tomar del medio exterior las sustancias necesarias para mantener su estructura y realizar sus funciones. Estas sustancias reciben el nombre de nutrientes y en conjunto de procesos que llevan a cabo por obtenerlas y utilizarlas se llama nutrición. Los animales son seres heterótrofos que quieren decir que necesitan alimentarse de materia orgánica ya elaborada, alimento producido por los seres autótrofos. Al tener que tomar sustancias orgánicas ya elaboradas, los animales deben hacerlas suyas, es decir, incorporarles a su organismo para poder utilizar, porque así la necesidad de un aparato digestivo transforme estas materias vegetales o animales en pequeñas moléculas asimilables por las células del organismo. Entonces, estos serían también unos pequeños conceptos para ir eh, tratando de asimilar cómo la parte nutricional. También la parte nutricional, para realizar la nutrición, el organismo necesita, por lo tanto, cuatro aparatos: el aparato digestivo, que ya hemos venido también estudiando, el aparato circulatorio también es importante, el aparato respiratorio y el aparato excretor. Todos tienen un papel de suma importancia dentro del metabolismo. Aquí también, ¿por qué es tan importante la formulación de raciones? Tenemos que hacernos esa pregunta y tener grabado el por qué tenemos que hacer una buena ración. ¿Qué pasa si tenemos una deficiencia de nutrientes? Puede existir la muerte, puede ocasionar hasta la muerte, pérdidas completas de producción, enfermedades clínicas, síntomas de deficiencia. No hay síntomas claros, pero la producción se reduce, ¿ya? Y cuando existe un exceso de nutrientes, también no hay síntomas claros, pero la producción se reduce, síntomas de toxicidad, eso es importante también ir conociendo y puede ocasionar la muerte. Entonces, nosotros lo que buscamos es tener una relación balanceada, es necesidades y aportes. Producción máxima del animal produce expresando todo su potencial genético. Esto desde el inicio, desde el arranque de esta presentación, se venido
compartiendo que tenemos que llegar a esto. Si tenemos un potencial genético y tenemos una buena ración alimenticia, podemos llegar al máximo de la producción, expresado tanto en kilogramos de ganancias de peso y en producción de leche. Nosotros lo que buscamos de llegar aquí a una ración balanceada, no a tener una deficiencia de nutrientes y no a tener un exceso de nutrientes. Entonces tenemos de una ración. Por eso se llama ración alimenticia, es racionar los requerimientos nutricionales requeridos, tanto leche como carne, o si tenemos una raza especializada de doble propósito también, de acuerdo a los requerimientos nutricionales de la raza o del objetivo de producción. ¿Qué elementos debe ser considerado en el proceso de formulación de raciones? Necesidades nutricionales del animal, alimentos, tipo de ración y consumo esperado de los alimentos. Estos aspectos deben ser considerados como para alimentar a los animales, es indispensable completar las raciones alimenticias diarias, como las bases constructoras de las proteínas, vitaminas, todo esto correctamente, balanceados en concordancia y de acuerdo con las respectivas etapas de desarrollo y producción. Justamente lo que les manifestaba, tiene que estar en concordancia, tiene que estar en función a los requerimientos nutricionales. Solo con raciones balanceadas se pueden lograr producciones acordes al potencial genético de los animales. Solo con una alimentación adecuada pueden lograrse producciones económicas. Esto obedece a que la alimentación representa un mayor porcentaje de los costos totales de la producción. Se habla del 45, se puede llegar a hablar hasta del 70% de los costos de producción cuando hacemos producción, especialmente pecuaria. Solo con animales bien alimentados se aprovechan en su totalidad las mejoras que se hagan en lo genético y en la sangre. Siempre tenemos que tener esos pilares fundamentales, la parte genética, la parte sanitaria y la parte alimenticia. Si falla una de ellas, se va a ver afectada eh, De este papel tiene pongamos el que... ejemplo, si nos falla la parte sanitaria, vamos a tener problemas por más ración alimenticia que le estemos dando, pero si no tenemos un control en la parte sanitaria, pongamos el ejemplo, en enfermedades eh, de la zona, no hacemos una prevención, tenemos problemas. Si tenemos deficiencia de minerales, por más sanidad y por más genética, también vamos a tener problemas. Y si tenemos un ejemplo, ganado, pongamos el ejemplo, ganado criollo, por más potencial sanitario y por más potencial alimenticio, no vamos a llegar a la producción o a los estándares requeridos, tanto producción de leche como producción de carne. Entonces, es importante la parte genética, la parte sanitaria y la parte de alimentación o nutrición. Aquí también un ejemplo, también quería presentarles el tema de escasez de energía, qué pasa, efectos y síntomas. Por el tiempo voy a coger la primera, escasez de energía, qué pasa, los efectos, adelgazar, trastornos reproductivos, los síntomas, pérdida de peso seguido de un largo periodo que provoca el trastorno reproductivo. Pongamos acá otro ejemplo, escasez de calcio después del parto. ¿Qué pasa? Fiebre láctea o denominada la vaca caída o eh, muchas veces inhabilidad de la vaca a pararse o hipotermia o hipocalcemia también, que es el término adecuado de utilizarlo. Entonces es una deficiencia del ion calcio a nivel del torrente sanguíneo. Entonces tenemos que, como está en niveles bajos, al momento que necesitamos utilizar glucanatos de calcio a la avena y elevar el nivel calcio a nivel de torrente sanguíneo, entonces la vaca al final del proceso va a dar eh, respuesta positiva, sería al momento de hacer un tratamiento. Entonces, por efectos del tiempo, he cogido las dos, manejo de suministrar los alimentos, el escasez de energía y el ion calcio. Y aquí vamos a hablar también del alimento balanceado, una mezcla de ingredientes alimenticios en cantidades adecuadas regula el suministro de nutrientes de acuerdo al potencial de productividad, eficiencia, calidad, menor costo de producción. Lo que buscamos es reducir costos de producción. Siempre he escuchado esos términos, reducción de costos de producción. Entonces, eh, el alimento balanceado, los componentes, ¿cuáles son? Mm, macroingredientes, microingredientes y aditivos, principalmente. ¿Qué son los macroingredientes?
son los alimentos que aportan proteína, energía, carbohidratos, lípidos, grasas y fibra. Pueden alcanzar hasta el 92% más en una forma. Posteriormente, los micro son que constituyen los suplementos de minerales, vitaminas, aminoácidos sintéticos, sal, también pueden llegar a constituir el 2% de la fórmula. Se conoce también como núcleos, principalmente actualmente los nutricionistas lo denominan núcleos a nivel de inclusión. Aditivos también, promotores de crecimiento, pigmentos, antioxidantes, conservantes, oxidostatos que se utiliza también, enzimas, antibióticos, acidificantes, zeolitas, pueden constituir dentro de una ración el 6% de la fórmula o más. Entonces es importante conociendo estos temas de macro, micro y aditivos. Las fórmulas de suministro al libitum y restringido. ¿Qué significa el libitum? Cuando los animales tienen acceso libre y permiten al alimento riesgo de desperdicio y deterioro, ejemplo el agua. El restringido, el técnico regula la cantidad, porcentaje de peso y horario. La alimentación requiere de mayor control, produce menos desperdicio, mejora la conversión alimenticia y su suministro de acuerdo al propósito, menos grasa. Dietas alimenticias tipo básica, suplementaria y complementaria. ¿Cuál es la básica? Los animales se proveen de alimentos mediante el pastoreo o forrajes, frescos principalmente. La básica balanceada es de 65% gramíneas y más del 35% leguminosas. Entonces podemos jugar dentro de esos rangos 65, 70, 80, 20 que se denomina. Eso va a estar de acuerdo ya eh, a la experticia del técnico o del ganadero, como quiera manejar sus praderas. Eso ya está a consideración del ganadero y del técnico. Principalmente, la suplementaria, una provisión de minerales, vitaminas o concentrados proteicos o proteínicos, que es término similar, torta de soya, concentrado de proteínas y sales minerales. Y la complementaria se entrega a todos los nutrientes de acuerdo a la etapa de desarrollo. Esos tipos también de dietas tenemos que ir conociendo al momento de hacer una formulación. Origen del alimento, materia prima. Tenemos origen vegetal, origen animal, mineral, subproductos de la industria que podemos utilizar. ¿Cuál sería del vegetal? Maíz, sorgo, cebada, plátano, papa, arroz, yuca, alfalfa, quinoa, amaranto, granos y follares de leguminosas, arbustivas, arbóreas como puede ser el frijol, el algarrobo, pastos y forrajes frescos. De la parte animal, harina de sangre, de carne, de huesos, de plumas, harinas de pescado, minerales, carbonato de calcio, fosfato, bicarbonato, azufre, sal, agua. Subproductos de la industria también, salvado gluten, torta de maíz, soya, algodón, suero de leche, aprecho de cerveza, levadura, melaza, aceite de palma, desechos de chifles, de galletas y palmito, etc. Entonces, también tenemos que ir considerando de dónde proviene la materia prima. Entonces, en esta noche vamos observando que es de la parte vegetal, animal, mineral y subproductos de la industria. La formulación, principios, conocimiento, requerimiento nutricional de las diferentes especies de acuerdo a la etapa de desarrollo, contenido nutritivo de los alimentos, restricciones, limitaciones de insumos, disponibilidad de precios de insumos, metodología de cálculo. Entonces, aquí también voy a hacer un disco pare, los requerimientos nutricionales, tenemos que conocerlos, contenido de nutritivo, que contiene haciendo un análisis bromatológico, que contiene cuánto porcentaje de proteína, de fibra, de extracto etéreo, de aminoácidos esenciales, con qué nos aporta esta materia prima. Las restricciones o limitaciones también es importante, niveles de utilización máximos y mínimos. Aquí siempre me gusta poner el ejemplo de un ganadero que se le recomendó el 40% de niveles de inclusión en la dieta alimenticia. Pero como él era bien inteligente, ¿qué hizo? Le puso al 100% en la dieta. Entonces tuvo problemas de empastamientos, problemas en ganadería de carne. ¿Qué pasó? Disminución de condición corporal, primero a simple vista, posteriormente empastamientos, no había asimilación de nutrientes y posteriormente causó la muerte de los animales. Entonces, es importante recalcar en estos temas niveles de inclusión, niveles de utilización máximo. Dice máximo 40, hasta ahí debo llegar. No puedo darle 42, 43, 50, 60, 70. 40, 40. Puedo ponerle obviamente menos. Me dice del rango del 20 al 40, ¿qué tengo que hacer? Al arranque, tengo que utilizar 20. Después voy subiendo y llegar a 40. De acuerdo también
al tema de disponibilidad de precios y de insumos en los mercados. Eso también va a ser un factor, una limitante o puede ser una ventaja los precios en el mercado. Y también la metodología de cálculo que podamos hacer. Siempre yo digo esto, en el campo muchas veces no hay una computadora, un solver, pero tenemos una hoja, un esfero. Podemos utilizar el tema del cuadrado de Pearson, que todavía se lo puede utilizar en la actualidad, y podemos ir haciendo en el campo también. Eh, Muchas veces el ganadero me dice, pero no tengo una computadora, pero tiene un hijo que estudia, dile, hagámosle con su hijo para que su hijo aprenda y posteriormente él le ayude a hacer su formulación. Que me traiga una hoja de papel, una regla, un esfero y obviamente una calculadora o un celular actualmente que podemos utilizar la calculadora del celular. Entonces, en el campo lo podemos hacer también. No necesitamos calculadoras, no necesitamos muchas veces computadoras o el solver o programas ya del NRC que se está utilizando en producción de leche. Restricciones de uso y también lo que les mencioné, restricciones de uso nutricionales. Eh, la, la Muchas veces existen antitrixínica, los tatinos, ácido cianhídrico, solanina, glucanos, el gocipol que se eh, moleramixiona, aflatoxinas, aflatoxinas, teobrina, lisina y metionina. Otros como contaminantes de alto valor nutricional, o sea, muchas veces de sabores amargos, cuando se utiliza semillas de leguminosas también, y posteriormente puede ser que sea traspasado a nivel de la producción de leche. Aquí tenemos sustancias antinutricionales también, ejemplos, eh, antitrixínica, reduce el rendimiento y la digestibilidad de los aminoácidos, eh, afecta la función del páncreas, granos de leguminosas frescas, los taninos, afectan la digestibilidad también, materia seca y energía, como el sorgo, ácido cianhídrico, es tóxico, como la yuca, glucán, baja aprovechamiento de carbohidratos, la cebada, un ejemplo, la solanina, es un pigmento tóxico, por ejemplo, la papa. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. El gocipol también, metabolito tóxico, el algodón, moleracina, metabolito tóxico, causa vómito negro en aves, la harina de pescado, aflatoxinas también, cerealanina, aflatoxinas, el maíz, maní, granos y cereales. Teobromonina, sustancia tóxica, la cascarilla de cacao. Restricciones de otros factores también es importante considerar. La melaza de caña de azúcar tiene bajo nivel de proteína y alto contenido de potasio que tiene efectos laxantes. Eso hay también que tener mucho en cuenta los niveles de utilización. El palmito es limitante por su sabor amargo. La harina de pescado es buena fuente de lisina y metionina, limitante en cantidades altas del coeficiente del factor a pescado. Menor o igual al 10% en la dieta. Miren, aquí ya nos está dando una alerta roja. ¿Qué pasaría si lo pongo el signo mayor al 20 o 30% en la dieta? Mm, No voy a decir la empresa, pero una vez había problemas de traspase de línea de pescado a nivel de huevos y salían obviamente la producción avícola con este problema. Era por los niveles de inclusión de la harina de pescado. Y eso a nivel del mercado, obviamente, que el consumidor final solo, como se dice como se dice hablando eh, en el consumidor solo va a caer una vez, otra vez ya no va a comprar esa producción porque tiene estos problemas de traspase del tema de harina de pescado. Entonces es importante utilizar los niveles de inclusión que nos manifiestan, los máximos, no pasarse. Ya les puse el ejemplo de ganadería de carne que pasó por utilizar al 100% en la dieta. La harina de sangre también tiene alto en proteínas, pero bajo en la digestibilidad y palatabilidad. Cuando hablamos de digestibilidad, ¿qué significa? Asimilación de nutrientes. Y palatabilidad, ¿qué significa? Al momento que el animal consume, no es palatable. ¿Qué quiere decir? Que no, pongamos el ejemplo,
en niños. Yo siempre sé poner el ejemplo, me acuerdo de nuestro catedrático también en nutrición que nos manifestaba ejemplos así para poder entender. Pongámosle el ejemplo de un niño que le damos una sopa de fideo. Obviamente que el niño no te va a consumir, entonces eso es la palatabilidad. Pero si le damos un dulce, le damos una paleta, un chupete, obviamente que ese niño me la va a consumir. Entonces, por eso es importante también cuando existen problemas de palatabilidad, los que son especialistas, el ganadero especialista, el técnico, el nutricionista, lo que hacen es ayudar con el tema de melaza, hacer una mezcla respectiva para que sea más palatable, más agradable, sería otro término que se puede utilizar para el consumo de nuestro bovino. Entonces, cuando existen problemas de palatabilidad, la recomendación respectiva es mezclar con melaza para que sea más palatable, más agradable a nuestro bovino, sea carne, leche, doble. También existen diferentes, ¿no?, alimentos energéticos, alimentos proteicos, energía y palatabilidad, y los minerales, que son los alimentos energéticos, como un ejemplo, el maíz, el arroz, trigo, cebada, y otros como ganado, papa, yuca, etc. Alimentos proteicos, leguminosas, soya, maní, frijol o frijol, que se denomina también granos, follajes, palmíster, eh, de origen animal, como la harina de pescado, carne y sangre. Energía y palatabilidad, melaza, residuos de cacao, café, maracuyá, aceite de palma. Minerales, harina de huesos, calcinados, carbonato de calcio, fosfatos, suplementos de vitaminas, minerales de ahí. Eso también tenemos que ir conociendo al momento de hacer una formulación. Métodos de formulación también. Raciones alimenticias, existen varios métodos que se emplean para hacer ecuaciones simultáneas, prueba de error, cuadrado de Pearson, programa Excel, componente Sol. El cuadrado de Pearson, como les decía, se lo puede hacer a nivel de fincas, con un papel, un esfero, y posteriormente el proceso. La funcionalidad de este método está sujeto a el contenido nutricional de los alimentos debe ser mayor. Un ejemplo, aquí la soya contiene 44% de proteína, al requerido el 16%, y otro menor el maíz, un 7% de proteína. El maíz también se lo considera como eh, tanto aporte de proteína como aporte de eh, energía bruta que se denomina. Las restas se realizan en forma cruzada y los resultados se expresan en valores absolutos. No importa si los resultados son negativos, siempre se van a aceptar como positivos. Eso sería la recomendación. Aquí el ejemplo respectivo. Los requerimientos nutricionales son el 16% de proteína, los aportes del maíz en estos casos sería el 7% y la soya el 47%. Ahí hacemos los cálculos respectivos y 16 le restamos 7 de 16, serían 9 partes de soya, y 44 menos 16, 28 partes de maíz. Hacemos esa resta respectiva y posteriormente observamos que la sumatoria total serían 28 partes de maíz en este caso, dividido para 37 partes totales, por 100 nos da 75.68%. Posteriormente, las 9 partes de soya dividido para 37 partes totales por 100 nos da 24.32. ¿Qué significa esto? Y los pasos a seguir, ¿cuáles son? El maíz del 7% por el 75.68 igual a 5.30 kilogramos. En el tema de la soya, 44% por 24.32 kilogramos nos da igual a 10.70 kilogramos. En proteína bruta, en kilogramos, 5.30 por 10.7 nos da 16 kilogramos. Los requerimientos nutricionales que queríamos conseguir. En la proteína bruta, entonces, 16 kilogramos dividido por 100 nos da al 16%. Entonces, no es difícil, tenemos que seguir un proceso y lo podemos hacer a nivel de ácido. La dosificación también es importante, es un procedimiento que permite a los operarios a elaborar el concentrado, medir las proporciones de los ingredientes que van a ser utilizados para elaborar una tanda de producto antes de la molienda y el mezclado de los ingredientes que estas proporciones obtenidas en la formulación deben ser
respetadas estrictamente por los operarios para garantizar la calidad del producto y cumplir con las especificaciones del mismo y llenar los requerimientos de los usuarios y el tipo de especie alimentaria. Aquí, como se observa, como les manifestaba en el pequeño y mediano productor, mm, se ha observado que manifiestan que no existe el tema del capital de trabajo que se denomina, hablando un término financiero. No tenemos capital de trabajo, pero sí tenemos un plástico, tenemos una pala y podemos hacerlo en nuestra. Aquí, para efectos del ejemplo, eh, los ingredientes respectivos, pongámosle el maíz, melaza, soya en grano, galinaza, semolina, pecutrín, sal. Digamos que eso existe en el campo, existe ahí a disponibilidad. Lo que tenemos que hacer es hacer una mezcla, siempre en base 100, en 100 kilos, y posteriormente podemos ir haciendo en pequeñas proporciones, mezclar y de a 20 kilogramos cada mezcla, posteriormente llegar a lo indicado que son 100 kilogramos. Y posteriormente podemos ir haciendo en función a las necesidades, de acuerdo al número de animales a alimentar, de acuerdo a la proporción que quiera dar en la mañana o en la tarde. Entonces, pero esto lo podemos hacer para pequeños y medianos productores a nivel nacional. Ya en empresas ya industrializadas, ya en maquinaria especializada, eh, con controles y es muy diferente. Entonces, pero esto va direccionado para el pequeño y mediano productor. Y aquí el componente Solver, cómo manejar esta aplicación Solver en Excel, también es importante ir conociendo estos temas y formula y haga balanceado de balance de sus raciones. ¿Qué es el Solver? Principalmente ir conociendo también esta herramienta es de cálculo, de programación lineal, cuya aplicación podemos activarla en el componente Excel. Solver nos sirve para determinar el uso de los ingredientes bajo los comandos de limitaciones de uso obligado u otro impuesto a la hoja de cálculo, teniendo al final una ración balanceada con el mínimo costo posible. Esto va a estar en relación al costo en función al mercado. Tenemos que ir actualizando también los precios en nuestra matriz. ¿Y cuáles son los pasos a seguir o los puntos importantes de usar el Solver? En primera instancia, ¿qué tenemos que hacer? Actualice la matriz, incluyendo los precios y nuevos ingredientes que tenga disponible. Ese sería el primer paso a seguir. Segundo paso, copie la matriz en una nueva hoja de nuevo archivo de Excel. Posteriormente a ello, mantenga disponible la hoja de límites de ingredientes por especie, limpie la hoja de cálculo nueva y solo deje los ingredientes que se va a usar. En un recuadro de la misma hoja, coloque las características de la ración para la especie y la categoría a trabajar. Activar el solver, comienza a indicar los parámetros. O otros pasos a seguir, indique la celda objetivo, celda de costo, total de la ración, marque mínimo al mínimo costo. Esto indica que sea al mínimo costo posible porque siempre viene marcado máximo, nosotros tenemos que coger y cambiarle al mínimo. Posteriormente, si nos da el tiempo posible, les voy a indicar también cómo se debe realizar. Indíquele las celdas variables de cambio, estas son las cantidades de los ingredientes. Luego inicie la aplicación de fórmulas ordenando con los comandos de limitación, unificación u otro comando. Recuerda estos signos. Estos signos es importante también conociendo. Estos signos es igual, esto quiere decir que usted obliga a que se use esta cantidad. Mayor u igual significa, esto quiere decir que usted permite la cantidad igual o mayor. Menor o igual, esto permite igual o menor. Esto quiere decir que usted permite una cantidad igual o menor. Entonces es importante ir conociendo esos comandos. Y aquí también los niveles de utilización que he venido desde el inicio conversando, limitantes o niveles de inclusión. Hay diferentes términos que utilizan los nutricionistas al momento de formular. Aquí tenemos diferentes productos, tenemos las libras por cabeza al día, bovinos, equinos, aves, cerdos, conejos, diferentes especies o técnicas. Nosotros estamos ahorita enfocados en los bovinos, entonces vamos viendo cuánto necesitan los niveles de inclusión. El porcentaje en la ración, aquí pongamos un ejemplo, escojamos el coquito de palma, es un producto que nos dice aquí del 30 al 50 dentro de ese rango, máximo 50% en la ración. No podemos pasarnos de los niveles de inclusión que nos permiten. Podemos
iniciar con 30, obviamente, y posiblemente podemos llegar al 50, pero no pasarnos del 50. Aquí están las restricciones que tenemos dentro de este rango. Aquí escojamos otro ejemplo, la gallinaza nos permite del 25 al 35% máximo dentro de ese rango. Esos son para efectos del tiempo. He escogido dos productos. Y aquí estamos ya con el tema del solver. Como les manifestaba al inicio, que tenemos que escoger los requerimientos o los ingredientes que necesitamos en primera instancia. Vamos a ir escogiendo. Y posteriormente vamos a ir actualizando los precios en función al mercado. Sabemos muy bien que los mercados están en función a la oferta y la demanda. Eso es lo que tenemos que hacer de acuerdo a nuestro país de origen, ir actualizando los precios. Aquí donde dice costos por quintal, posteriormente la cantidad y posteriormente los costos de los ingredientes. El solver lo que va a hacer es darnos al mínimo costo. Aquí para efectos del ejercicio, nos da que esta dieta nos va a costar $14.85. Como les manifestaba anteriormente, siempre vamos a tener la base 100% o 100 kilogramos de carne. Posteriormente, los aportes nutricionales de proteína, aquí vamos a ver, el Solver nos dio que los aportes de proteína cruda, en este caso, van a ser 15.40. Y los requerimientos dentro del perfil, de acuerdo a lo que estamos buscando, igual tenemos 15.40. Posteriormente, los aportes de energía digestible en kilocalorías, es 2.525. Siguiendo el proceso, en fibra nos da que tenemos 5.84, en calcio 0.41, en fósforo 0.68, en zinc 0.012, en cobre 0.05, en sodio 0.084, en lisina 1.02 y en metionina 0.24. Acuérdense que la lisina y metionina son aminoácidos esenciales que necesitan nuestros volúmenes. Y aquí el perfil que nos decía proteína, calcio, fósforo, y en los limitantes de uso de la ración, el maíz máximo 70% de niveles de inclusión, a precio de trigo grueso, máximo nivel de inclusión u utilización, que es otro término que se puede utilizar, 50%, la citropulpa, que son derivados de los cítricos, que también podemos utilizar, máximo el 50%, la melaza, máximo el 40%, y harina de soya, máximo el 30%. Entonces, eso tenemos que ir trabajando y posteriormente tenemos la ración alimenticia. Aquí tenemos otro ejemplo, lo mismo, siguiendo el proceso, cuáles son los niveles de la ración, cuáles son el nivel requerido y posteriormente el solver va a hacer el trabajo y nos va a dar cuáles son los requerimientos en cantidades, de acuerdo al precio y de acuerdo eh, igual cuánto nos va a valer esa ración alimenticia. Igual aquí están los aportes de proteína, aportes de energía, aportes de fibra, aportes de calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio, lisina y metionina. Y posteriormente les voy a presentar, si tenemos tiempo. Y yo quería también aquí presentarles un tema que ya haciendo un análisis de investigación en sistemas de engorde en toretes, ya para observar aquí tenemos un ejemplo en ganadería de carne, utilizando braquiarias, braquiaria más cañas, caña de azúcar, braquiaria más caña más balanceado. El peso inicial de bovinos como promedio, 299.73, y posteriormente el peso final en la investigación, 366.3. Lo que quiero es dar a conocer que siempre lo que buscamos es conversión alimenticia. Aquí en este caso tenemos conversión alimenticia en tratamiento 17.89, conversión alimenticia de 15.61, conversión alimenticia 14.61, con un promedio X barro del 16.04, con una probabilidad del 0.01 y un coeficiente de variación de 2.84, en porcentaje obviamente. Y lo que buscamos también esto en producción. Costo por kilogramo de ganancia de peso en dólares, o en la moneda que estemos en Perú o en Colombia o en otros países. Aquí para efectos de la presentación
estamos haciendo dólares. Aquí en braquiarias tenemos 1.19, en caña más braquiarias 1.03 y en braquiaria más caña más balanceado 1.15. Como promedio X barra tenemos 1.2. Lo que buscamos es eso, ir mejorando conversión y conversión alimenticia que son minas y las ganancias de peso respectivas. Aquí también les quería presentar las días de evaluación que se ha hecho, 30, 60, 90 y 120 días, la conversión alimenticia, cómo se comporta. Observemos con la braquiaria más caña qué pasa. Miren el comportamiento en este plano cartesiano, en X y en Y. Miren cómo se comporta la parte azul. Posteriormente, braquiaria más caña más balanceado. Miren cuál es el comportamiento también. Y posteriormente, solo utilizando braquiaria, ¿qué pasa? El comportamiento, en el que hay un pico a los 60 días, posteriormente desciende o decae a los 90 días y posteriormente a ello hay una eh, subida del comportamiento de la braquiaria hasta los 120 días de la investigación. Por eso es importante, ¿verdad? Si solo utilizamos braquiaria, ¿qué pasaría en ganadería de carne? Hasta los 60 días, excelente. Posteriormente cae y otra vez se dispara hasta los 120. Pero si utilizamos braquiaria más caña más balanceado, ¿qué va a pasar? Va a haber otro comportamiento, ¿no? Y aquí en la investigación, braquiaria más caña también. Entonces, lo que quiero hacer entender en esta presentación es que si solo utilizamos braquiarias, ¿qué va a pasar? Obviamente va a demorar más tiempo en salir un ejemplar, especialmente si hablamos de ganadería de carne, va a tener más tiempo dentro de nuestro hato, nuestra finca, el ganado, porque solo no está cubriendo los requerimientos nutricionales requeridos por nuestros bovinos. Y si tenemos ganadería de carne, ¿qué va a pasar? Tenemos un potencial alto en genética, no va a llegar a los picos de producción, a las lactancias requeridas que se quiere o a la producción vacadía que se necesita. En esos términos zootécnicos, no vamos a llegar a obtener mejores ganancias de peso y posiblemente mayor producción. Eso es lo que quiero entender en esta lámina. Aquí también, cómo se comporta también con unas barras, con versión alimenticia, cómo está comportando. Un promedio de 16.04. Igual aquí la ganancia de peso, miren cómo se comporta. Tenemos solo braquiaria, 55.7 en la investigación. Braquiaria más caña, miren cómo se incrementa el peso. Y braquiaria más caña más balanceado, miren el comportamiento, es mayor. Entonces, a eso quiero llegar. Si vamos ayudándole en la parte de nutrición a nuestros ejemplares, vamos a tener mejores conversiones alimenticias, mejores ganancias de peso, mayor producción de leche, tanto producción de carne como leche. Y aquí tenemos un promedio de los tres tratamientos que sería 66.33. Con esto de aquí, con estas láminas, podemos entender un poco más de cómo son los aportes nutricionales. Aquí si hablamos solo de braquiarias, tenemos menos ganancia de peso al final de un proceso. Si tenemos ya una ayuda con la caña, que es un aporte de energía también, vamos a seguir mejorando. Y si tenemos ya con una dieta alimenticia, miren cómo se ranquea, llega a 75.9 de ganancia de peso en un estudio de 120 días. Aquí igual, peso final, sistema de engorde de toretes, utilizando balanceado más caña y braquiaria. Utilizando solo braquiaria más caña, miren el comportamiento, y utilizando solo braquiaria, miren cómo se comporta. Con un gráfico es más fácil comprender que cuando hablamos en teoría o hablamos muchas veces la parte numérica. Aquí ya estamos hablando del beneficio-costo, en braquiarias de 1.11, y cuando utilizamos los tratamientos respectivos, braquiaria más caña más balanceado, tenemos mejor beneficio 1.19 y 1.19. ¿Qué significa? Que si invierto $1, gano 11 centavos, acá si invierto $1, gano 19 centavos, igual acá 19 centavos. Entonces, eso es lo que buscamos, ser más eficientes y generar mayor recurso al productor, en este caso, pequeño y mediano productor.
y el grande especializado mucho mejor. Y en este momento voy a proceder también a presentar también el solver para que vean cómo funciona, si nos da el tiempo eh, respectivo. ¿Me confirma si se puede ver el Excel? Sí, ingeniero, sí se puede ver. Eh, Muchas gracias, estimado. Como les manifestaba anteriormente, primero el Excel, tenemos que ir al tema de opciones. Posteriormente a ello, eh, tenemos que ir a complementos, y aquí en complementos vamos a ir, y muchas veces no está activada la herramienta Solver, nos viene ahí. Lo que tenemos que hacer es activar herramientas para análisis, posteriormente Solver y aceptar. Ahí está el componente Solver, y posteriormente nos vamos a datos y tenemos activado la herramienta Solver. Para efectos del ejercicio, miren, ya tenemos la herramienta activada en el Excel para poder trabajar. Pero el segundo paso, como nos manifiesta, tenemos que hacer es lo siguiente: irnos a una matriz general que sea. Esta matriz general que contiene los ingredientes, maíz, todos los ingredientes respectivos para hacer una ración alimenticia, minerales, harinas. Posteriormente, lo que les manifestaba, en el país que estemos, tenemos que ir actualizando los precios. Eso es importante, actualizar los precios, porque saben que a veces se fluctúan, a veces hay caídas, hay subidas en función a la oferta y la demanda. Entonces tenemos que ir actualizando al precio. Muchas veces hay precios oficiales dados por ministerios. eh, eh, entonces tenemos que ir actualizando. Posteriormente a ello, tenemos que, aquí pongamos el ejemplo, que ya fuera el caso que voy a utilizar esto: maíz, harina de soya, destilado de maíz, afrecho de arroz, harina de pescado, bagazo de caña molida, Nutrilflex, que es también vitaminas, minerales, afrecho de trigo fino. Entonces tenemos que escoger de la matriz general los ingredientes que vamos a utilizar. Posteriormente, los límites de utilización que vamos a utilizar: maíz, afrecho, 50, 70, fosfato bicálcico 1, harina de soya 30, y del DDG, Distiller Ring, que se denomina, 20%. Posteriormente, el perfil requerido: proteína cruda, 18% en este caso, calcio 0,75 y fósforo 0,5. ¿Ya? Posteriormente a ello, eh, para efectos del ejercicio y el tiempo, ya es las 9:17, pero lo que yo quiero es que ustedes comprendan cómo utilizar esta herramienta. No importa que sea a las 10 de la noche, pero la idea es que ustedes comprendan y a futuro puedan hacer su propia ración alimenticia en sus fincas, y posteriormente, la idea es que tenemos que estar manejando esto, porque si no lo hacemos después nos olvidamos. Entonces tenemos que utilizar la herramienta en nuestras fincas. Como les manifestaba, eh, aquí para efectos del ejercicio voy a hacer las modificaciones respectivas. Si observan aquí, como les manifestaba, siempre aquí es base 100. ¿Ya? Posteriormente aquí el solver lo que va a hacer es darnos al mínimo, va a escoger en función al precio y nos va a dar las cantidades requeridas, y aquí nos da el precio de la ración alimenticia. Y posteriormente aquí es una sumatoria de cuánto de aporte de proteína, de energía, de fibra, de calcio, fósforo, zinc, cobre, sodio
lisina y metionina, en función a los requerimientos y en función a los límites de uso de la ración. Aquí me dirijo al solver. Posteriormente, ¿cuáles eran los pasos a seguir? Escoger aquí al mínimo, establecer el objetivo que se denomina. Posteriormente, como le decía, a veces el solver o el Excel viene al máximo, lo que tenemos que hacer el cambio al mínimo costo posible. Y posteriormente, cambiando las celdas de variables, aquí tenemos que escoger las celdas de aquí de cantidades. Ya, y después vamos agregando en función a los requerimientos nutricionales, un ejemplo del maíz, en función a los requerimientos que necesitamos, y posteriormente ponemos resolver, aceptar, y el solver nos va a decir que escogió al mínimo costo, cuánto de afrecho, 16.34, el costo es 2.61, posteriormente me escogió el solver, 19.98 de citropulpa, 3.60, me escogió melaza, 40, 4.80 en función al precio. También me escogió harina de soya, 23.68, 3.31, de acuerdo al precio. Y la fórmula, el precio, para efectos del ejercicio, 14.33. ¿Ya? Los aportes de energía digestible por kilocalorías por kilogramo de alimento, me dice que es 2.910. Los aportes de proteína, 15.42. Los aportes de fibra, 6.85, de calcio 0.90, de fósforo 0.33, de zinc 0.04, de cobre 0.04, de sodio 0.25, de lisina 0.81 y de metionina 0.21. ¿Ya? Para comprender, ahora voy a volver acá y lo que voy a hacer aquí es eliminar. Podemos ir, a veces nos confundimos, muchas veces digitamos mal, podemos ir eliminando. Eliminamos, eliminar, eliminamos. Vamos eliminando lo que nos podemos equivocar. Ya, para, para efectos del ejercicio, voy a hacer de nuevo para que vean cómo es que funciona. ¿Ya? ¿Qué nos decía el proceso a seguir? ¿Cuál es el proceso a seguir? Establecer el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Aquí, si estaba máximo, le cambiamos mínimo. Eh, Cambiando las celdas de variables. ¿Cuáles las celdas variables que yo quiero conseguir? Es las cantidades. Escogemos cantidades. Ya tenemos. Y aquí vamos a ir agregando. Agregar para efectos del ejercicio. Vamos a escoger aquí la melaza. Vamos a ver el ejemplo. Y aquí cambiamos. Necesitamos mayor o igual a 40. La melaza. Aquí, melaza mayor o igual a 40. Escojamos ahí. En la restricción nos dice 40 y agregamos. Posteriormente, escojamos harina de soya. ¿Cuál es la harina de soya? 30. Menor o igual a 30. En la restricción, 30. Y así vamos agregando todos los
requerimientos que necesitan. Si se observa que aquí tenemos ya el objetivo que estaba acá, al mínimo costo, lo que necesitamos cambiándole celdas variables, y posteriormente vamos agregando todo lo que requerimientos que necesiten. En este caso, necesitamos agregar la proteína, necesitamos agregar eh, cuánto necesitamos hagámosle el ejemplo de agregar otro para que se entienda. Agregar, pongámosle que necesitamos para efectos del ejercicio, eh, se, este, C14, pongamos. Este tiene que ser igual a 100 porque siempre es base 100 y agregamos. Queremos saber también acá la proteína, cuánto necesitamos. 15.42. Y así vamos agregando. Si se dan cuenta que ya está agregado más elementos, más ingredientes a nuestra dieta alimenticia. Eso les quería presentar y cualquier duda o pregunta a las órdenes. Sí, adelante, Miguel, tienes una pregunta según estoy observando ahí en el chat. Adelante. Sí, ingeniero, una preguntita. Mire, ¿usted qué recomienda en el tema de pastos de corte? Porque, por ejemplo, en mi caso, yo a las vacas de lactancia, a las vacas lecheras les estoy dando, en el tema de verano, aquí en Manaví, el pasto de corte, QA 22, a los 45 días. No sé si usted lo recomienda tanto para ganado lechero o para ganado de carne. Eh, ¿Le estás dando picado o le estás haciendo conservación? Sí, le estoy dando en fresco. Le estoy dando en fresco y aparte la ración de balanceado. Ujú. Sí, es excelente, te cuento, pero lo ideal sería también ahí hacerte un banco de proteico en el tema para subir el tema de proteína también. Sabemos bien que los pastos, obviamente que son de corte, de altura, tienen mayor biomasa, pongámosle de 18 al 22 kilogramos por metro cuadrado, bien fertilizados. Son, un ejemplo, es como si tuvieras un maíz, al maíz se le fertiliza, se le pone urea, se le pone abonos foliares. Entonces, estos pastos, lo ideal sería también ir fertilizando.
para que tengas mayor biomasa o mayor biodisponibilidad por metro cuadrado. Entonces, ahí lo que te faltaría es también hacerte bancos proteicos, porque estos a lo largo sería pastos más energéticos, porque no tienen mucha proteína, máximo llegan a un 9% de proteína. Entonces, lo ideal también sería que te sigan instalando bancos proteicos en el tema puede ser un botón de oro que sí se puede adaptar muy bien en Manaví, que tiene porcentajes altos en proteína. O muchas veces también he visto que se puede utilizar a nivel de potreros, las arbustivas, que al momento que el ganado va pasando en callejones, pongámosle de 2 metros, el ganado, perdón, lo que va consumiendo el pasto, también va haciendo el ramoneo, no sé si has escuchado ese término. El ramoneo significa que a lo que el bovino va pasando por los callejones, también va consumiendo o va haciendo un ramoneo consumiendo las arbustivas que se denominan, y al momento de hacer esa mezcla, obviamente que vas a tener un incremento de proteína bruta que se denomina y vas a mejorar la eficiencia en conversión alimenticia si estás en carne, y si estás en leche vas a mejorar la producción de leche. Esa es la idea en el tema de nutrición. No sé si te respondí la pregunta al 100% o faltaría acotar algo. Sí, ingeniero, correcto, sí, aclaré mis dudas. Sí, para acotar un poco más tu pregunta, nosotros en experiencias que se ha hecho en proyectos, hemos utilizado en silaje, conservación. Como te manifestaba al inicio, el productor, uno ya como técnico, extensionista o en cualquier proyecto que se hace en ganadería sostenible, libre de deforestación, en ganadería sostenible, se utilizan los términos en los proyectos. Se llega ahí. La idea es que cambie ese chip. No digo las marcas de telefonías, pero ese chip antiguo y ponerle un chip nuevo con nueva información para que lo vaya cambiando. Lo ideal es que el ganadero mejore sus condiciones de vida y mejore los ingresos económicos. Hablemos un ejemplo, si el día de hoy tiene un ingreso económico de 50 horas y posteriormente yo llego y le visito ya que no está en esa institución trabajando, un ejemplo, pero como persona natural le hago una visita, porque muchas veces los ganaderos se hacen, al inicio sí tienen un poco de recelo, porque obviamente porque no se conoce al técnico, eh, de qué institución viene, te hacen esas preguntas respectivas al momento que ingresas a una finca, de dónde es usted, de qué institución, cómo así por aquí. Entonces, posteriormente al final del proceso se hacen amigos y tú les visitas y mediante porque hay diferentes instituciones públicas o ONGs que dan asistencia técnica, y lo bonito es observar que sí se hizo esos cambios respectivos, eh, y ver que hay ganancias de peso, hay mejor producción y por ende mayores ingresos económicos. Eso es lo bueno, ir viendo ese cambio que muchas veces recuerdo que un ingeniero en una presentación de, de cómo manejar tanques de, de leche, el tema de buenas prácticas pecuarias, él manifestaba esto, hacía este análisis que en Ecuador, en Colombia, en Perú, en países cercanos, países hermanos, ¿qué pasa con el tema de la juventud? Él hacía ese análisis. Yo estaba sentado, estaba observando la presentación, pero siempre me ha quedado esas palabras del ingeniero que manifestaba. Que en otros países, él ponía el ejemplo de México, que en otros países como México, el ganadero siempre llega en un carro, él ponía el ejemplo de una Ford F-150, llega con un buen sombrero, unas buenas botas y una buena correa. Eso manifestaba el técnico que estaba dando la capacitación. Entonces, ¿qué pasa con la nueva generación? Con la nueva generación de México, pongamos el ejemplo. Esa generación de México, ¿qué pasa? Observa a su padre que tiene ese cambio, ¿no? Tiene
esa camioneta, tiene buenos ingresos, es rentable el- la finca en producción, pero acá en Ecuador, hablemos de pequeños y medianos productores, entonces no se da esos ejemplos, ¿no? Lo ideal es que se ha hecho un análisis también que en el campo van quedando adultos mayores. Un 70% de fincas que se ha observado están adultos mayores. Y la juventud, ¿dónde está? Esa pregunta tenemos que hacer. La juventud está en las grandes ciudades. Pongamos acá en el ejemplo en Ecuador. Están en Guayaquil, están en Cuenca, están en Pichincha. Han migrado del campo por el tema que muchas veces la catalogan, la consideran que la ganadería no es rentable. No es rentable porque no se da un buen manejo, no se le hace rentable, no se hace un pastoreo rotacional, no se hace el tema de una buena ración alimenticia. En tiempos se observó, haciendo un análisis respectivo también, que el ganadero, el pequeño y medio productor, estaba sacando ganadería de carne a los 36 meses, son 3 años. ¿Será rentable sacar un ganado a los 36 meses? No es rentable. Entonces, lo ideal es ir bajando esos tiempos imagínate, pagarle ¿cómo se dice en Ecuador? A una persona que cuide esos ejemplares durante 3 años. Entonces, será rentable. Y también hacerse esa pregunta, ¿desde cuántos ejemplares es rentable? Los ciclos de cuántos meses ganaría de leche, hablando de cuántos litros de rentable. Todas esas preguntas tendríamos que analizar y ver la rentabilidad. Pongamos un ejemplo, haciendo un punto de equilibrio. Digamos que en leche 200 litros siquiera tiene que tener un productor para que sea rentable. Eso nos hacíamos una pregunta en un proyecto. ¿Qué pasaría si un productor tiene 10 litros de leche? No es por minimizar o decir que está mal, pero ¿qué pasaría si solo se tiene 10 litros de leche? Por más que el litro de leche esté a $10, a $20, poniendo exageradamente, pero en el campo se da que está máximo a 42 centavos según el precio oficial, máximo de acuerdo a los sólidos totales, a los beneficios por fincas libres de brucela y tuberculosis, y centavos más adicionales. Entonces, eso tenemos que ir haciendo, ir cambiando la política agropecuaria también, ir mejorando producción, productividad y por ende los ingresos económicos. Eh, Perdón por ingresar mucho en estos temas, pero sí vale hacerse esos análisis y hacerse esas preguntas y mientras más problemas, mejor, porque si existen problemas, podemos intervenir y hacer esos cambios respectivos a nivel de gasto. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Esa pregunta estuvo excelente porque me hizo a mí recapacitar y también lo que se ha intervenido en diferentes programas, proyectos, ir mejorando el campo y que la gente, el cambio generacional, que se siga quedando la gente en el campo, la gente joven, necesitamos que sea un cambio generacional también. El tema de la equidad de género también, la mujer aporta mucho en el tema de la producción pecuaria, la producción agrícola, pero muchas veces no es valorado económicamente. Entonces, esos cambios tenemos que ir haciendo en los proyectos con ese enfoque. eh, en los componentes también de los proyectos, también ir adaptando el tema de la comercialización. Muchas veces en los proyectos no se toma en consideración el tema de la comercialización y eso es dentro de la cadena productiva, es de suma importancia. Apalancarse con empresas anclas y posteriormente esa producción primaria que se denomina, que tenga un mercado y que sea sostenible en el tiempo. Eso sería que en los componentes de un proyecto ingresen el tema de nichos de mercado, a dónde va dirigido la producción primaria, o si somos emprendedores, la producción primaria convertirla que en producción secundaria, que sería un valor agregado. Entonces, de mi parte, agradecerle al CIC, Capacitación Internacional Público-Privada, por darme esa oportunidad de dirigirme hacia ustedes en esta noche y hacer ese análisis respectivo también, ese conversatorio también, esa pregunta que me hizo el compañero, es muy importante porque te hace
recapacitar en el tema de la ganadería, que sea más sustentable, sostenible en el tiempo. Actualmente se habla de ganadería regenerativa ya, y a eso tenemos que ir llegando. Tener ya un producto ya, si es posible, se denominan con sellos verdes, libre de, de deforestación ya, y sostenible. De mi parte, gracias y será hasta otra próxima oportunidad. Muy buenas noches.